Bienvenidos a tutorá.tv. Estamos en esta ocasión con el rabino David Toledano y vamos a platicar acerca de la teoría de la relatividad de Einstein en relación con la Torá. Vamos a hablar también de las leyes de la naturaleza. ¿Cómo está, rabino? Bien, gracias a usted, Enrique. Muy bien, muchas gracias. Qué gusto saludarlo. El gusto es mío. Rabino, platíquenos qué relación hay entre la teoría de la relatividad de Einstein y la Torá. En realidad lo que estás preguntando, ¿qué relación hay entre la Torá y las leyes de la naturaleza? ¿Okay? Ahora, como somos seres inteligentes, Dios nos dio la inteligencia para que la utilicemos. Entonces, si yo quiero comprender a dónde tengo que buscar las leyes de la naturaleza, tengo dos opciones. O la opción conocida por todos, que quien se encarga de decodificar, de descubrir las leyes de la naturaleza son los científicos. O sea que aparentemente ellos conocen la naturaleza. De otro lado tenemos los dichos de Jajamim, que Dios se fijó en la Torá y creó el mundo. O sea que todo lo que la Torá es el plano de la creación, del universo. O sea, no puede haber nada en el universo que no esté presente en la Torá. Y en efecto, en realidad hay un midrash sobre la parashá Bejukotai que dice, ahí empieza la Torá diciendo lo siguiente: si nos vamos a regir según las leyes de la Torá, vamos a cuidar las leyes, etc., entonces vamos a recibir tal y tales bendiciones. Obviamente las leyes que tenemos que seguir son los 613 preceptos de la Torá. Viene el Midrash y da otra explicación, o sea, lo pone en otro contexto. Dice, esas leyes que tenéis que guiarnos según ellas son las mismas leyes que con ellas Dios constituyó el cielo y la tierra. O sea, lo que dice la Torá, que es increíble, ¿no? Que las leyes de la Torá son simultáneamente las leyes de la naturaleza. Dios no requiere dos sistemas de leyes diferentes. Uno para manejar el mundo físico, si existe, y otro para manejar el humano. Con un sistema es más que suficiente. ¿Okay? La pregunta, que como dije, somos inteligentes. Yo no puedo tomar mi inteligencia y encerrarla en una caja. Si Dios me dio la inteligencia es para utilizarla. Como ser inteligente, yo no puedo negar que el avance increíble de la tecnología es el resultado de las investigaciones científicas y no de los estudios de la Torá. Y según ellos, según los científicos, si quieren explicar el porqué de los fenómenos de la naturaleza, utilizan ecuaciones matemáticas. Según ellas, estas ecuaciones representan las leyes en letras en mayúsculas. ¿Sí? Entonces, ¿en qué quedamos? Las leyes de la Torá aparentemente no tienen nada que ver con las leyes de la ciencia, tal como vienen en los libros de la ciencia. Los preceptos de la Torá tratan con valores espirituales, éticos, espirituales, divinos. Sin embargo, la ciencia habla el lenguaje de la ciencia, el lenguaje de las matemáticas. Aparentemente no tienen nada en común, cero. Y sí, yo diría incluso más. Si un Jajam Goy entra aquí a la habitación de primera categoría, tenemos que levantarnos y decir una verajá. Shenatan mi chokhmato lebasar badam. O sea, la halajá también aprueba el conocimiento científico. ¿Sí? Lo bendice. Y tenemos que bendecir, porque este científico, que logró descubrir una ley que antes fue desconocida, Dios le dio esta inteligencia. Y, ¿sí? O sea, entonces tenemos que hacer sobre eso una verajá. O sea, que la Torá está de acuerdo, o sea, aprueba el conocimiento secular. Entonces, perdón, nada más al margen, un paréntesis. Esta misma bendición que se dice por un gran científico, por un gran pensador, ¿se diría también por un gran artista? No, perdón. Okay. Y además hay que constar aquí que la verajá que se dice para un jajam, entre comillas, goy, ¿sí? Un científico de alta categoría goy, y un jajam judío, son diferentes verajot. Ah, ¿sí? No es la misma. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de un goy, o sea, de la sabiduría secular, mejor dicho, ¿sí? Entonces, Shenatan mi chokhmato, que dio de su chokhma a persona de carne y hueso. Cuando se trata de un Talmid Jajam judío, Shehalak mi chokhmato, que compartió. Correcto. O sea, es diferencia cielo y tierra entre los dos verajot. Pero de todas formas, lo que nos concierne, que la Torah aprueba o acredita el conocimiento científico. Y como dije en la entrevista que me hiciste, la primera entrevista,
Más que eso, por ejemplo, la ley de Shabbat, si es prohibido prender la luz o no, electricidad. Entonces, cuando se inventó la electricidad, los Jajamim tenían que sentarse y decidir si es prohibido o permitido prender la luz. ¿Qué tenían que hacer? Preguntar a un científico cómo funciona la electricidad. Correcto. Y luego buscar en el Shas, en el Talmud, ¿sí? Lo que corresponde y sacar la conclusión, ¿sí? lo que el Talmud habla sobre esos temas. Esos temas se aplica también sobre la electricidad de hoy día. O sea que el conocimiento científico respecto a la electricidad está conocido por los Jajamim hasta tal punto que una parte de la Jot Shabbat está basado sobre ellas, sobre ese conocimiento. Correcto. Entonces, lo que voy a demostrar ahora es que en realidad no hay contradicción entre lo que dice la ciencia en su lenguaje, el lenguaje de matemáticas, y lo que dice la Torah en su lenguaje de valores divinos, que son los preceptos. Son dos lenguajes que son traducibles uno al otro. Como yo puedo decir cualquier idea en español, la puedo decir en inglés, la puedo decir en francés, la puedo formular en japonés, en hindú, en el idioma que sea. ¿Sí? Pero son traducibles. La misma idea fue formulada en diferentes idiomas. Y eso es lo que voy a demostrar, que son los diferentes idiomas traducibles uno al otro. Correcto. Y para esto voy a utilizar, con el permiso de Einstein, ¿sí? la famosa masa ecuación de él, que es energía igual a masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, ¿ok? Esta ecuación, ¿sí? Es una de las ecuaciones más básicas hoy en día de la física moderna, ¿sí? Describe la transformación de materia a energía y energía a materia de forma cuantitativa. Y si esta representa una ley y está aceptada como ley, ¿sí? Ley física, entonces la tenemos que encontrar en la Torah igual, porque la Torah es el plano de la creación. Entonces esto tiene que encontrarse en la Torah, pero en un lenguaje diferente. ¿Okay? Y para comprender mejor lo que voy a decir, voy a utilizar un ejemplo, una metáfora. Una persona entra en una sala de cinema y ve en la pantalla la película, ¿no? Obviamente, él no está viendo el proyector está en su atrás. Él está contemplando la pantalla. Obviamente, no va a haber nada en la pantalla que no esté en la película, pero de forma diferente. ¿Okay? Entonces, mi intención es la siguiente. Lo que los científicos hoy en día reconocen como esta ecuación es una ecuación que figura en la pantalla, lo que es perceptible. Pero más allá tiene que haber otra ecuación espiritual formulada en otro lenguaje. Que lo proyecte. Okay. O sea que vamos a ver ahora lo que hay en el proyector. Correcto. Sería la parte de la Torah. Correcto. Muy bien. Entonces, primero voy a explicar la ecuación de Einstein. ¿Sí? Bueno, antes que Einstein se presentó al mundo con esta ecuación, los físicos pensaron que la energía y la materia son dos sustancias que no tienen nada en común. ¿Sí? Hay la ley de preservación de energía, ley de preservación de masa. Son dos mundos apartes, no tienen nada que ver. Vino Einstein y les dijo, estamos equivocados, en realidad la materia es energía. No energía en su estado puro, energía en su estado, ¿sí? Congelado en el espacio y tiempo. ¿Sí? Energía condensada. ¿Ok? La materia es energía condensada. Correcto. ¿Sí? Y, por ejemplo, el Big Bang Theory, la teoría del Big Bang, que dijo que en principio solamente había una bola de energía. ¿Sí? Y de repente, cuando se empezó a enfriar, se empezaron a formar la materia. O sea que la materia es energía condensada. Correcto. ¿Sí? Y está comprobado en las bombas atómicas de Nagasaki y Hiroshima. O sea, ¿qué explotó ahí? ¿Qué se liberó? La energía que estaba oculta en la materia. O sea, que la materia es energía. En estado diferente. Entonces, la ecuación nos describe si un científico o cualquier persona quiere saber cuánta energía hay en una cantidad determinada de materia, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Entonces, energía igual, o sea, la cantidad de energía es igual a esa cantidad de materia multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. El resultado sí va a representar la cantidad de energía que está presente, que está encapsulada en esa materia. ¿Ok? Nuevamente, ¿Energía? La energía es materia condensada. Correcto. ¿Es correcto? Correcto. No al revés, ¿verdad? Claro que no. No, la materia es energía condensada. El universo empezó de la fuente de energía. O sea, la materia prima aparentemente es la energía. Muy bien, entonces en la energía hay materia condensada. Es materia condensada. No, la materia es energía condensada. Correcto. Ok. La materia es energía condensada. Ok. Y se puede liberar. Tiene que haber una forma como liberar esa energía que está en el dedo, ¿sí? En las células del dedo. Correcto. ¿Ok? No hay ¿cómo se llama? Ninguna materia, ninguna partícula, nada material en el mundo que en el fondo, o sea, que esté formada, constituida, ¿sí? De energía.
Toda la materia está constituida de energía. Correcto, ¿ok? Entonces, como dije, vamos a traducir un lenguaje al otro. Entonces, vamos a ir parámetro por parámetro. Correcto. ¿Ok? Vamos a hablar primero de energía. Energía, ¿cómo está visto? O sea, ¿qué representa para el físico la energía? Entonces, primero, como dijimos, la materia prima, que de ahí se formó todo. ¿Sí? O sea, es la base de todo. Con eso no tengo ningún problema. Sin embargo, el otro detalle, o sea, las otras características de la energía, tal como lo está viendo el físico, sí me molesta bastante. Porque según la forma como él ve la energía es, en realidad, el factor que genera todo el movimiento en la creación, en el universo. Si un objeto no está afectado por energía, se va a quedar inmóvil. Correcto. ¿Correcto? La energía que da la fuerza de movimiento a todo lo que existe. ¿Cuál es el problema con esto? Que para él la energía es una fuerza, ¿sí?, que no está constante de ella misma, o sea, es una fuerza inanimada, que hace todo lo que hace de forma ciega. Para el creyente es puro ateísmo. Sabemos que todo lo que ocurre es por intervención divina. Correcto. Sí, y no porque hay aquí un factor que hace lo que le da su real gana. ¿Ok? Entonces, aceptar, ¿sí?, la forma como el físico ve la energía, no podemos aceptarlo, porque va contra nuestra fe, que hay un Dios que Él maneja todo, que Él dirige todo. Vamos ahora a lo espiritual. O sea, no a la pantalla, sino lo que está detrás de la pantalla, lo que está dentro del proyector, dentro de la mente de Akadosh Baruj, de Dios. Entonces, el primer paso es muy sencillo, porque ya lo dije en realidad, que todo lo que ocurre por intervención divina. O sea, todo lo que ocurre en realidad, el factor que conmueve todo lo que hay en la creación, en la naturaleza, es la voluntad divina. Entonces, lo que nosotros llamamos la voluntad divina, el físico lo llama energía. Correcto. ¿Cuál es el problema con este enfoque? Que hay una gran diferencia, ¿sí?, describirlo como energía o describirlo como voluntad divina. La energía es cuantificable, se puede cuantificar, y por lo cual lo puedo utilizar para producir energía, producir trabajo, actividad. La voluntad divina, sin embargo, es completamente abstracta. ¿Quién conoce a Dios? Ni Moshe Rabbeinu conocía a Dios. ¿Sí? O sea, no hay un momento en la historia que el ser humano va a llegar a un nivel y va a decir, ahora comprendo a Dios. No existe. Como dijo un gran jajam, Rebbe Mikolsk, a un Dios comprensible no es un Dios que a él le debe rezar. Entonces, por definición, tiene que estar más allá de cualquier comprensión, y su voluntad igual. Claro. Entonces constituir, ¿sí?, reemplazar, ¿sí?, el término energía por el término voluntad divina, ¿a dónde nos lleva? A ningún sitio. Sin embargo, nosotros, el pueblo judío, tuvimos el privilegio de estar en el monte Sinai. Ahí recibimos la Torah, y la Torah es la manifestación de la voluntad divina. Entonces la voluntad divina de repente ya no es algo abstracto, sino es muy concreto. Está concretizada en 304.805 letras de la Torah. ¿Ok? Entonces mi intención es decir lo siguiente: si queremos comprender el por qué, ¿sí?, cuál es el factor que conmueve todo, todas las explicaciones, todas las razones, está en la Torah. La Torah es la energía que conmueve el mundo. La Torah es la voluntad divina, ¿sí?, concretizada. ¿Ok? Es el primer paso. Podríamos decir condensada también. Condensada. Correcto. Ahora, si voy a dar este discurso frente a gente secular que no cree en la Torah, entonces obviamente me van a mirar a mí con ojos, ¿y este qué está diciendo aquí? O sea, no creemos en la Torah, o sea, ¿qué nos está contando este? Entonces voy a optar otro camino. Perdón, ¿podríamos hacer la equivalencia de que la Torah sería la materia y la voluntad divina su energía? No te adelantes demasiado, todavía no. Okay. Vamos a paso por paso. Muy bien. ¿Ok? Entonces, voy a intentar presentar esta idea a una audiencia secular 100% atea. ¿Ok? Entonces voy a ir por otro camino. El mundo, según ellos, según los científicos, empezó el Big Bang, ¿sí?, o sea, hace 15.000 millones de años. No me voy a meter ahora en ese tema, con el tema de escala de tiempo, no es el tema, no nos concierne para nada, pero así ellos dicen. Y empezó el desarrollo del mundo, del universo, hasta hoy día. Es un proceso muy largo y que duró mucho tiempo. Sin embargo, este proceso se puede dividir en dos segmentos: antes que se desarrolle la vida y después.
¿Okay? La vida quiere decir la primera macromolécula y luego el ADN, etcétera, hasta que llegamos a la evolución, entre comillas, del ser humano. Correcto. O sea que hay aquí dos épocas, dos tiempos. La primera época, ¿sí?, es el mundo completamente inanimado, ¿sí? O sea, no hay ninguna conciencia que esté consciente de nada. Desierto completo, mundo desertado. Y cuando empieza ya el desarrollo de la vida, cuando surge ya el ser humano, ya tiene mente, ya tiene conciencia, está consciente de todo lo que ocurre y puede hablar del universo, puede hablar de todo. La pregunta capital, la gran pregunta que hay que formular aquí es, ¿la mente humana surgió de dónde? Si antes del desarrollo de la vida no hubo mente presente en la creación, el mundo estaba completamente muerto, no había mente, ¿de dónde surgió la mente? O sea, las moléculas no hay problema, ¿sí? Es como la forma como los átomos se organizan y logran formar esta molécula, ¿ok? No hay problema. Los órganos igual, pero sabemos que el ser humano tiene conciencia. La conciencia, la mente surgió ¿de dónde? Hay aquí tres opciones. Una surgió de la nada. Ex nihilo. Ex nihilo. La segunda, la mente no es diferente del cerebro, la mente es el cerebro, que es la filosofía materialista. Uh-huh. Y por lo cual no cabe sentido preguntar, ¿de dónde surge la mente? La mente no surgió. ¿Sí? Cuando el cerebro ¿sí?, logró alcanzar un nivel de complejidad tal, ahí es cuando de repente se manifiesta como mente. Correcto. Pero según ellos, la mente es el cerebro. Ok, vamos a hablar primero de las dos opciones y luego vamos a ir a la tercera. La primera es que, como dijimos, la mente ex nihilo, la mente surgió de la nada. ¿Okay? Entonces voy a tomar aquí un pedazo de Kleenex. Me voy a hacer la mano, y aquí abre la mano, y aquí un Kleenex, un pedacito, ¿no? Y le voy a preguntar, Enrique, ¿cuál es el origen de este pedacito? Tiene un origen, sin ninguna duda, viene de... Y yo te digo, no tiene ningún origen. Soy mago, hace una fracción de segundo no existía, y de repente surgió de la nada. No. ¿Qué vas a decir? Toda la lógica griega incluso. Rechazable. O sea, no lo acepto. No me vengas aquí con sí. cuentos chinos, por favor. O sea, lo puedes contar a los niños, pero no a mí, ¿ok? Una de las leyes de la física es que la materia no se crea ni se destruye, Correcto. solo se transforma, así que Correcto. no se puede crear de la nada. Correcto, ¿ok? Entonces, si le voy a decir que la mente humana surgió de la nada, hay que rechazarlo. Sí, eso cualquier científico incluso lo rechazaría. No solamente cualquier persona que tiene su propia inteligencia. Va a decir, no lo sé, señor, no conozco tal fenómeno. No es opción. No es opción, termino descartarlo. La segunda opción, que es la filosofía materialista, que desgraciadamente la gran mayoría de los filósofos y científicos son materialistas, entonces ya para eso conseguiré 10 años de mi vida para refutarlo por completo, ¿sí? Hacerlo pedazos. Pero no es sencillo. Es sencillo, o sea, pero no es el tema de hoy día, pero lo voy a decir en dos palabras, uno de los argumentos más fuertes que tengo para refutar esta idea. Sí. Y lo voy a decir de forma muy, muy breve, porque no hay mucho tiempo, ¿ok? Lo voy a decir lo siguiente. A lo mejor una de las clases próximas, a lo mejor hablamos solamente de eso, si la mente es el cerebro o no. Pero ahora lo voy a decir en dos palabras, en fin, 4 o 8. O sea, ¿cómo lo presentan ellos? Dicen lo siguiente. Los diferentes estados mentales, como por ejemplo pensar, querer, preocupar, ver, escuchar, etcétera, etcétera, son diferentes estados mentales, no son más que diferentes estados cerebrales. O sea, los estados mentales son reducibles a los estados cerebrales. Hoy en día, dicen ellos, no sabemos todo lo que hay que saber respecto al cerebro. Mañana, en un futuro indefinido, lo vamos a saber, lo vamos a conocer, y por lo cual todo el misterio respecto a la mente humana va a desaparecer. Porque la mente, por definición, según ellos, es el cerebro. ¿Ok? Ahora vamos a refutarlo. Entonces, yo hace muchos años atrás tenía esa pregunta, lo que voy a decir ahora. Y por fin tuve cierta desmayada, ¿sí? Ayuda de arriba, y encontré un journal, una revista, en fin, ¿cómo se dice? Científica de Canadá, que 2 científicos exponen este problema con mucho detalle, y el problema es el siguiente. El cerebro, por definición, es homogéneo. O sea, cualquier lugar en el cerebro que lo compares con otros sitios en el cerebro, otras regiones cerebrales, son idénticas. Idénticas, a materia gris, no más. ¿Okay? Sin embargo, entonces tenemos de un lado un sistema homogéneo. Sin embargo, cuando se trata de la mente, ahí encontramos que por definición la mente no es homogénea para nada. No lo es. Es heterogénea. Claro. Está compuesta de diferentes cualidades que entre cada cualidad o facultad
o percepción no hay nada en común. Yo no puedo comparar visión con audición, para nada. Yo no puedo comparar un color con un sonido de guitarra. No hay forma. Los colores son comparables uno al otro, pero un color con un sonido no. Yo no puedo comparar un color con un sonido. Yo no puedo comparar un color con un olor, o un olor con un color, o un olor con un ruido. Es imposible. O sea, las diferentes percepciones que tenemos son transparentes una a la otra. O sea, yo puedo escuchar, ver y oler, etcétera, precisamente por el hecho porque no se encuentran en ningún sitio. Correcto. No se limitan uno al otro. ¿Okay? El pensar no es igual que razonar. Pero el pensar no es igual que querer no es igual que ver. Entonces, por definición, la mente humana, o la personalidad, me da igual, es lo mismo, está compuesta de diferentes dimensiones que no tienen nada en común uno con el otro. O sea que la mente humana, por definición, no es homogénea, es heterogénea. Correcto. Entonces, yo no puedo decir que un sistema heterogéneo lo puedo reducir a un sistema homogéneo. Yo no puedo decir que la mente es el cerebro, porque en el cerebro no hay ni olores, ni colores, ¿sí? ni sonidos, ni gustos. Cuando estoy tomando una Coca-Cola, no es que de repente, si el sabor ahora en mi cerebro desarrolló el sabor de la Coca-Cola, ¿correcto? Ahí no se encuentra tal sabor. Yo, sin embargo, cuando tomo la Coca-Cola, siento el sabor. Cuando veo un color determinado, no es que de repente mi cerebro ahora se pintó en ese color. Ahí no hay color verde, ahí no hay color rosa. Yo estoy viendo color rosa, ¿dónde está ese color? Vamos a suponer que es correcto, y insisto, porque me parece que el tema igual no deja de ser controvertido, en el sentido que los materialistas podrían argumentar de cualquier manera que eventualmente se descubrirán aspectos fisiológicos del cerebro que distingan un área de la otra. Existe esa posibilidad, ¿no? Y lo hacen. O sea, este paper, esta investigación, artículo, sí, y fue publicada en el año 1987, si no me equivoco, en Canadá. Entonces es completo, es un artículo muy completo porque viene luego con 40 refutaciones diferentes de varias universidades, de varios profesores de varias universidades, que refutan la conclusión de estos dos. Correcto. Porque la conclusión de estos dos es la conclusión dualista. Correcto. Que la mente, por definición, no es el cerebro. Entonces, y aquí tenemos los 40, cada uno viene de otra perspectiva, intenta refutar esta conclusión, y luego todas esas respuestas o refutaciones son rechazadas por los dos investigadores. ¿Ah, sí? Sí. O sea que es un artículo con 80 páginas. Correcto. ¿Ok? Entonces, una de las respuestas fue precisamente esta, que en el futuro vamos a encontrar lo que nos falta hoy en día. Exacto. Pero el problema, como dice Puccetti y Dykes, son los dos científicos que escribieron el artículo, es que el problema es que a medida que avanza la ciencia encuentra más factor unificador, más unicidad y no diversidad. Aquí estamos buscando diversidad. Correcto. O sea, que va en contra de la tendencia de la ciencia. Correcto. En otras palabras, para resumirlo, porque no es el tema, ¿sí? O sea, la mente no es reducible al cerebro porque las diferencias que nosotros percibimos, sentimos en la mente, esas diferencias no se encuentran en ningún sitio en el cerebro. Correcto. Por lo cual son irreducibles. Entonces, si la mente no es el cerebro, yo no puedo contestar la pregunta ¿cómo surgió la mente? O ¿de dónde surgió la mente? Diciendo que la mente no surgió porque es el cerebro. No tiene sentido. La mente es completamente diferente. Y al ser diferente, otra vez, decir que surgió de la nada, no podemos. Decir que es el cerebro no tiene pies ni cabeza. Entonces, ¿qué nos queda? Como el pedazo de Kleenex. El pedazo de Kleenex, yo lo tengo aquí en la mano, pues un pedacito de algo mucho más grande. Claro. La mente humana existe porque es una chispa de la mente divina. ¿Ok? Es la única respuesta compatible con la lógica. No hay otra. Muy bien. ¿Ok? Pero si estoy en lo cierto, entonces esto implica sí, que incluso antes del desarrollo de la vida ya había una mente presente en la creación. Correcto, esa sería la tercera respuesta. Correcto, que es la mente divina. Entonces la mente divina es el factor sí, que mueve todo lo que está en movimiento y no la energía. Correcto. Entonces llegué a la misma conclusión sí, por otro camino, que hay que reemplazar el término energía por la mente divina. La gran diferencia que en el principio yo dije que esta voluntad divina es tal como viene en la Torah. Y sin embargo, un cristiano va a decir, ¿quién dice a lo mejor lo que viene en el Antiguo Testamento? En el Nuevo Testamento. ¿Sí? Pero una cosa está cierta, la mente humana ¿sí? no es traducible a lo material, y por lo cual cabe la pregunta, ¿de dónde surgió? La única respuesta válida
¿sí? Que la lógica lo aprueba, es diciendo, no, si hay mente y no surge de la nada, entonces quiere decir que tiene que ser una chispa de una mente gigantesca, una mente cósmica. Es muy semejante a la visión de Descartes, ¿no? Volviendo un poco, Sí. su idea de Dios es justamente el hecho de que es cierto que en nuestra mente podemos tener referencia prácticamente de todo lo empírico. Yo puedo pensar o imaginar con base en todo lo que conozco, lo que he experimentado. Puedo imaginar con base en la experiencia colores, puedo imaginar sonidos, todas las imágenes. Pero hay dos conceptos que están en mi mente y que no tienen ninguna referencia, ninguna base empírica, que son la perfección y el infinito. Yo puedo concebir el término infinito, pero soy incapaz de recurrir a una idea concreta, alguna experiencia en mi vida que me remita justamente al infinito, porque no soy capaz siquiera de concebir el infinito. Es decir, puedo concebir el término infinito, Correcto, pero no puedo experimentar el infinito, no puedo experimentar la perfección. No le puedes y dar sin embargo, ningún contenido. Dice, si están ahí la perfección y el infinito en mi mente, es porque tiene que haber una voluntad superior que las puso ahí. Sí, pero es correcto. O sea, estoy de acuerdo, 100% de acuerdo contigo, con Descartes, pero yo voy más allá. O sea, en realidad tú te refieres aquí a dos conceptos. Exacto, aquí la idea es más general, es la mente, correcto. Correcto, ok. Tiene que haber algo que creó esa mente, es correcto. Sí, que esta mente es un derivado, ¿cómo se llama? Como un pedacito de algo gigantesco. Correcto. Si existe porque no es igual que el cerebro y si no se creó a sí misma porque no hay creación ex nihilo, tiene que haber algo que lo creó. Correcto. Que de ahí fue emanado, proyectado, como quieras. Correcto. Te estamos buscando la fuente de la mente. Okay. Entonces ya tenemos el primer parámetro. Energía pertenece a la pantalla, es lo que estoy viendo, pero más allá tiene que ver algo diferente, que en realidad eso es traducible o expresado en el lenguaje de los físicos como energía. Correcto. ¿Okay? ¿Y cuál es, según lo que estoy intentando decir ahora? Es la voluntad divina tal como viene expresada en la Torah, exclusivamente en la Torah, no en ningún otro documento, así, de escritura religiosa, etc. Eso lo voy a comprobar más adelante. ¿Ok? Entonces, que me den el crédito, de momento. Muy bien. Segundo el beneficio de la duda. Correcto. Muy bien. Segundo paso, masa. Sí, dijimos energía igual masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Okay? Masa. Bien. Vamos ahora a hablar de la masa. La masa en el mundo de la física, después de Einstein, representa energía, pero en estado congelado, en estado condensado, un estado cristalizado. Correcto. ¿Sí? En el espacio-tiempo. ¿Okay? Vamos a ir a la Torah ahora. La Torah tiene, aparte de tener la Torah, o sea, el estudio, el puro estudio de Torah, tenemos que cumplir sus preceptos. Hay Torah y preceptos. La relación entre los preceptos y la Torah es como la relación entre la masa y energía. La masa es la materialización de la energía y los preceptos son la materialización de la Torah. Correcto. O sea, la Torah es una idea divina que está en mi capacidad de estudiarla y comprenderla a cierto nivel. Pero al fin y al cabo es la voluntad divina, la expresión de la voluntad divina y de la sabiduría divina. Yo tomo ahora un versículo de la Torah, por ejemplo, el versículo de poner tefilín. Yo lo puedo estudiar como pura Torah, como cualquier otro texto de la Torah. O puedo tomarlo y aplicarlo en la vida diaria. Ahí se convierte en las cajas que conocemos en el tefilín. Y eso es la materialización de la idea de la Torah. Correcto. Como Torah no está ni limitado en espacio y tiempo. O sea, yo tengo el deber de estudiar este versículo como cualquier otro versículo en cualquier situación que esté. Día y noche, ¿sí? Por la mañana, por la noche, en la cama, caminando, etc. Pero como mitzvah, ya está ahora restringido en el espacio-tiempo. La tefilín los puede poner de la mañana y no por la noche. Los 6 días de la semana y no Shabbat. Eso ya es la materia. La materia. O sea, la materialización de la voluntad divina. La masa. La masa, los mitzvot. Correcto. Ahora, ¿cuántos mitzvot hay? 613. 248 mitzvot activas y 365 pasivas. ¿Correcto? 248 mitzvot aseh en las letras del alfabeto hebreo es Ramach. Reish Mem Het, ¿sí? Son 248. Curiosamente hablando, las letras de Ramach son las letras de Homer, materia. Correcto. O sea, la materia, tal como nosotros la vemos, ¿sí? Vista de la perspectiva de lo absoluto, vista de la perspectiva divina, no es materia, es otra cosa. Las mitzvot que yo quiero, yo puedo cumplir con ellas. Esa es la materia prima de toda la creación. La materia, ¿sí? En los ojos de Dios no es materia, es las mitzvot, ¿sí? Que esta materia me permite cumplir con ellas. Correcto. Y son 248 que son las letras de Homer, materia. ¿Ok? Vamos a adelantar un paso más. Entonces ya tenemos ahora energía,
sea, Torah. Y materia, preceptos. Más abajo que es la materia, arriba, mitzvot hacer 248. Correcto. El tercer parámetro, la velocidad de la luz. ¿Qué sería la velocidad de luz en el lenguaje espiritual? Pues aquí tengo otra vez que hablar un poco de la física moderna. ¿Qué dice la física moderna respecto a la velocidad de la luz? La velocidad de la luz, visto por la física, es un constante, invariante, no cambia, no cambia con el tiempo. Eso lo hemos hablado anteriormente. ¿Sí? Antes de Einstein se pensó Newton, o sea, toda la física clásica de Newton, ¿sí? Que reinó 300 años más o menos. Entonces, el espacio y el tiempo, los físicos lo consideran como valores absolutos. El tiempo no cambia, no varía, y el espacio igual. Sin embargo, vino Einstein y dijo: no, señores, eso es la función del el marco de referencia que de él estamos midiendo la velocidad de la luz. Si estamos parados, entonces efectivamente la luz tiene los 300.000 kilómetros por segundo. Sí, pero a medida que nosotros o cualquier otro objeto se acerca, ¿sí? O partícula se acerca a la velocidad de la luz, entonces el tiempo se hace más lento y el espacio se contrae. En la velocidad de la luz, en la misma velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, el espacio y el tiempo desaparecen completamente. ¿Ok? Correcto. Ahora, ¿por qué se llama un constante? Porque esta idea, ¿sí?, nos ayuda un poco a comprender lo siguiente. Supongamos que yo estoy manejando mi coche 50 kilómetros la hora y tú estás manejando el tuyo 80 kilómetros la hora. Después de una hora, tú te vas a encontrar a 30 kilómetros de distancia, ¿correcto? Yo 50 y tú 80. Después de una hora, tú vas a estar adelante, o sea, me vas a adelantar con 30 kilómetros. Correcto. Si yo mido de mi coche, que está en 50 kilómetros, voy a medir la velocidad de tu coche, que voy a encontrar que tú estás manejando a qué velocidad. A 50. 30. A 30, correcto. Yo 50, tú 80, tú estás manejando 30. Correcto. Ahora vamos a tomar esto, lo vamos a aplicar al espacio. Yo estoy en una nave espacial que me lleva en el espacio 200.000 kilómetros por segundo. Un rayo de luz me está avanzando con su velocidad, que es 300.000 kilómetros por segundo, o sea, 100.000 kilómetros más rápido, por segundo más rápido. Supuestamente, o sea, lógicamente hablando, como en el caso de los coches, si voy a medir la velocidad de la luz de mi nave espacial, voy a encontrar que se aleja de mí en su velocidad, que es 100.000 kilómetros, ¿no? Porque yo ya estoy manejando 200.000. Correcto. No dice Einstein, no, señores. Vamos a encontrar que la luz se aleja de nosotros con su velocidad, que es 300.000 kilómetros por segundo. Si yo aligero todavía más, ya logré obtener 250.000 kilómetros y voy a medir la velocidad de la luz que me está adelantando, igual se aleja de mí con su propia velocidad, que son 300.000 kilómetros por segundo. O sea que mi velocidad no depende en lo absoluto con relación a la luz. Usted no puede eliminar la diferencia en velocidades entre tú y la luz. Te encuentras en la velocidad que te encuentres, vas a medir la velocidad de la luz y vas a encontrar exactamente igual. No solamente en este caso, en un caso también mucho más complejo. ¿Sí? Tú estás viajando, o no más complejo, en fin, otro caso, tú estás viajando contrariamente a la velocidad de la luz. Entonces, aparentemente que tuviéramos que encontrar... Nos estamos alejando todavía más de la luz. Entonces, la luz está para allá, 300.000 kilómetros por segundo. Yo estoy hacia allá, 200.000 kilómetros por segundo. ¿Qué voy a medir? Que la luz está alejando de mí con 500.000 kilómetros por segundo. Dice Einstein, no, vamos a encontrar que se está alejando de mí con 300.000 kilómetros por segundo. ¿Cómo puede ser? Porque ¿Sí? es constante. Pero es constante, es lo absoluto. Todo es relativo a la luz. La luz no es relativa, la luz es absoluta. Es igual, hagas lo que hagas, la luz se va a reír de nosotros. Él se quedó tal como es. Una vez cuando estaba leyendo todas esas ideas, dice, claro, o sea, cuando yo enciendo una linterna, la luz no tiene que empezar a acelerar para adquirir su velocidad. Claro. Ya se encuentra en esa velocidad. Entonces, una vez comentando con Rabbi Moshe Shapira, un gran pensador de Israel, muy conocido también por ahí, que hay mucha gente en México que le conoce, en fin, que le conocen, que le oyeron hablar, comentándole eso, todas esas ideas, me dijo, sí, la velocidad de la luz no es una velocidad, es la idea de la velocidad. Es un mundo de ideas. Correcto. O sea, el mundo platónico. ¿Sí? No es el mundo real, porque allá no hay espacio y tiempo, se terminó. Claro, si no hay espacio y tiempo, en realidad entonces no importa en qué dirección vayamos o a qué velocidad estemos, nosotros estamos en el espacio, la luz no. Claro.
No, en realidad no hay forma de comprenderlo. Como ya lo dije en unas clases anteriores, ya hablé con muchos físicos, profesores de física. Nadie en el mundo de la física sabe qué ocurre en esa velocidad, en ese constante. Es un constante. Pero saben que de cierto desaparece el espacio y el tiempo. Eso es seguro. Nadie lo duda hoy en día. Hay observaciones, experimentos que lo comprobaban 100%. ¿Ok? El espacio y el tiempo no son absolutos, son relativos. Lo que es absoluto es la luz. Ok, bueno, eso es física. Y como física dijimos que pertenece a la pantalla. Claro. O sea, no es el mundo real. Vamos al proyector. No es el mundo real, ¿sí? Es la sombra. Correcto. Como dijo Platón. En la cueva de... la cueva. Sí. Okay. Entonces vamos ahora a la pantalla. Hablamos de la Torah, hablamos de la mitzvot aseh. Falta el tercer pilar, mitzvot lo ta'aseh. ¿Sí? Los preceptos negativos, que son 365. Sí. ¿Okay? Y como ya también en unas clases anteriores hemos explicado, ¿qué fin están sirviendo esos preceptos? O sea, porque al fin y al cabo los preceptos forman a la personalidad de la persona. La persona que se rige según esas leyes, según los 613 mitzvot, se convierte en la imagen divina. Correcto. Entonces, cada mitzvah contribuye en algo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el factor? ¿Cuál es el rol de los preceptos, de los mitzvot lo ta'aseh, preceptos negativos? Vamos a hablar de un caso, ¿sí? De una persona que nunca pecó. Una persona pura. ¿Ok? Bueno, aparentemente no existe una persona pura. Ya nos dijo el rey Shlomo. No hay justo que no merezca estar en el mundo, ¿no? No hay justo que no peque. En Tzadik Ba'aretz no hay justo en la tierra que no tenga algo de pecado. Correcto. Entonces, en realidad no. Pero había alguna vez en la historia una persona que no pecó. ¿Cuál fue? Adam Arishon, antes de pecar. Correcto. ¿Correcto? Y supongo que una persona cuando nace... No. Ya nace, ya está contaminado. ¿Cómo? Ya está contaminado. Porque baja la tierra, ya tiene su cuerpo y carne y hueso, ya está contaminado. Su neshama no, pero lo que concierne a la existencia ya está contaminado. Por eso vine... Parecemos una causa perdida. No, al contrario, para eso tenemos la Torah. Tenemos una neshama que es pura. Cada persona cuando nace, cuando se levanta, despierta por la mañana y dice, neshama shatatavite horar, mi neshama es pura. ¿Sí? Los niveles más bajos, que es el nefesh ruach, no, pero la neshama es pura. Okay, no vamos a desviarnos, vamos a quedarnos en el tema. Sí, la persona es pura completamente y no peca en lo absoluto. No, entonces volvemos a Adam Rishon. Sí, entonces pregunté qué ocurre, o sea, cuál va a ser el estado de existencia de una persona que no pecó. Puede ver el universo de un extremo al otro. Correcto. O sea, él va a vivir en un mundo puramente espiritual. O sea, no va a vivir el mundo que estamos viviendo hoy en día. Su percepción, como ya he tratado el tema anteriormente, su percepción va a ser la percepción pura. Y tal como dijiste, sí, el mundo no era opaco, era transparente. Correcto. Tenía otro tipo de percepción, una percepción que hoy en día no conocemos. Y no solamente en aquel entonces ocurrió ese fenómeno de percepción pura, sino también cuando estuvimos en Monte Sinaí. También hay varios versículos, ¿sí?, que dicen claramente que hemos visto otra realidad. Hemos visto Dios cara a cara. ¿Qué quiere decir? Nadie tiene idea, pero así dice el texto. ¿Okay? Hemos visto Atahor et aladat. Dios nos hizo ver que el Dios trascendental es el Dios inmanente. O sea que aparte de Dios en la tierra no hay otra cosa. Atahor et aladat, te hice ver que Dios, el Dios de arriba, el Dios trascendental y el inmanente, aparte de eso, no hay otra cosa. Así dice la Torah, el texto. O sea que no hay nada de física, no hay nada de materia. Es pura divinidad. Es lo que hay aquí, es la voluntad divina, es lo que hay. ¿Ok? Entonces, también en el monte Sinaí, también el pueblo judío vio con sus propios ojos. Vio que el mundo es diferente, no es el mundo tal como lo estamos percibiendo hoy en día. Ahora, ¿cuándo Adam Arishon perdió esa percepción? Cuando pecó. Cuando pecó. O sea, y como hablando, repito, cuando hablé de esos temas cuando vimos Shapira, entonces él lo definió de la forma siguiente. El pecado es lo que transforma lo espiritual a lo material. La percepción de Adam Arishon cambió bruscamente de una percepción pura a una percepción opaca. Ahora ya no ve mundo espiritual, ve mundo material. Pero y ahora voy a explicar el mecanismo. O sea, ¿qué tiene el pecado que transforma algo espiritual a algo material? O que transforma la percepción de la percepción pura a la percepción no pura, contaminada. También lo he hablado cuando he tratado el tema del libre albedrío. ¿Sí?
Porque el pecado, ¿cuál es el propósito del pecado? De descuidarse, de no transgredir un pecado, un precepto negativo. ¿Cuál es? Precisamente hacer una barrera entre el mundo exterior y la persona. Que la persona, que la conducta, el comportamiento humano se determine por dentro y no por fuera. Correcto. ¿Correcto? Entonces, todos los preceptos negativos, el propósito es ese. ¿Sí? Que no hay nada, que no existe nada en el mundo exterior que si yo sea vulnerable a él, que me afecte. Correcto. Yo tengo que estar indiferente por completo a todo lo que ocurra en mi alrededor. Como dice el rey David, Gam que eres Begetz al Mavet lo llorará. Incluso que me encuentre en el sitio más Begetz al Mavet, en el infierno, tampoco no voy a temer, porque tú estás conmigo. La persona que está en ese nivel está más allá de cualquiera fuerza, está más allá. Entonces el propósito del mitzvot lot hacer precisamente es eso, ¿sí? Otorgar la trascendencia al humano, ¿sí? Convertirlo en ser puro. Kedoshim tiyu, la mitzvah de Kedoshim, de ser santos, sagrados o trascendentales, me da igual, no sé cómo se traduce exactamente en español, cuál es la palabra adecuada. ¿Sí? Entonces la condición para adquirir este nivel de Kedushá es el cumplimiento del mitzvot lot hace, de los preceptos negativos. Si yo hago mitzvot hace, cumplo los mitzvot activas, no acompañadas con el descuidarme de no pecar, no transgredir uno de los 365 preceptos negativos, entonces la mitzvah que tiene aspecto divino, en realidad que es energía condensada, es la voluntad divina, ¿sí? Congelada o materializada. Si no está acompañada por la pureza que se adquiere gracias a los mitzvot lotase, esta mitzvah no tiene valor. Hay una Gemara en Yoma, uno de los masajtos del Talmud, que dice el pecado apaga la mitzvah. Esta idea remite exactamente al mismo ejemplo que estaba dando sobre la posibilidad de viajar acercándose a la velocidad de la luz o alejándose de ella, y de cualquier manera la velocidad de la luz es constante. Es decir, el no cumplimiento de los preceptos negativos, aunque nosotros tratemos de acercarnos a través de los preceptos o nos alejemos o hagamos lo que hagamos con los preceptos, nos quedaremos igual de la distancia igual. Exacto, y es lo mismo, es la velocidad de la luz, efectivamente, el cumplimiento de los preceptos, ¿no? La luz sería el cumplimiento, la no transgresión de los preceptos. Sería la velocidad de luz. Exacto. Sería la velocidad de luz. Y aunque hagamos todos los preceptos positivos, no podemos acercarnos a esa velocidad, se apagan. Correcto. Porque la velocidad de la luz es constante. Correcto. Lo voy a formular de forma mejor, más accesible, voy a decir lo siguiente. ¿Sí? La velocidad de la luz es un constante, o sea, en absoluto. Para que la persona, ¿sí?, se convierta en un constante, o sea, se convierta en un ser constante, eterno, como tenía que ser Adán Arishon antes de pecar, pues tiene que ser puro. Y para ser puro se requiere no pecar. Correcto. ¿Correcto? Entonces la condición para que la persona se transforma, ¿sí?, y adquiere esta eternidad es cuidarse del pecado. Correcto. O sea, los 365 preceptos negativos. Entendido. ¿Ok? Entonces, en la física, el constante, la velocidad de luz es un constante. La Torah, el equivalente, o sea, se adquiere esta constancia mediante el cuidarse de no pecar. ¿Tiene algo que ver el hecho de que en la fórmula de Einstein sea al cuadrado? Ok, ahora venimos allá. Okay. Entonces ya encontramos los tres parámetros, pero falta ahora el cuadrado. Tenemos la Torah, y la Torah es igual al cumplimiento abajo en la ecuación de la física lo vamos a poner abajo, energía, por encima vamos a colocar Torah. Abajo tenemos masa o materia, que es lo mismo, más o menos. Son los preceptos positivos. ¿Sí? Abajo tenemos la velocidad de luz, y arriba vamos a poner 365 preceptos negativos. Correcto. Falta ¿cómo se llama? El cuadrado. El cuadrado, correcto. Ok, entonces encontré que el Gaón de Vilna y el Ramá Mipano, que el Moshe Azariah Mipano, gran cabalista, dicen lo mismo. Y voy a citar el lenguaje del Gaón de Vilna, lo voy a traducir al español. Dice el Gaón de Vilna lo siguiente: 248 órganos tiene la persona, pero no son duplicados. Porque los Jajamim se equivalaron los preceptos activos con los órganos del cuerpo humano. Correcto. 248 preceptos activos, 248 órganos. Entonces dice el Gaón de Vilna, el ser humano tiene 248 órganos que no son duplicados. No tenemos 248 multiplicado por 2. Correcto. Pero tenemos 365 vasos sanguíneos que son duplicados. Hay arterias y hay venas. Correcto. Las arterias, dice el Gaón de Vilna, son activas y las venas son pasivas.
¿sí? Las arterias son los vasos sanguíneos que bombean la sangre. Correcto. Son musculosas. Las venas, sin embargo, son pasivas. Igual dice el Gaon de Vilna, porque sabemos que, sí, que lo que corresponde a ese número de 365 preceptos negativos no solamente se encuentra en el cuerpo humano, en la forma de sus vasos sanguíneos, en el número de sus vasos sanguíneos, sino también en el Masdor Hayom, ¿cómo se llama? El círculo del día, o sea, día y noche. Hay 365 días y 365 noches. Entonces, también es duplicado. Correcto. Los días son activas, así que es la fotosíntesis, así que se ocurre durante el día, y la noche es pasiva, como hay arterias y hay venas. Correcto. Igual hay en mitzvot lotas preceptos negativos. Yo puedo cumplir cualquier precepto negativo de forma activa o de forma pasiva. ¿Cómo puede ser? Una persona que estaba adicto, por ejemplo, a los juegos, ¿sí? ¿Okay? La ludopatía, sí. Así. Y quiere hacer teshuva, o sea, ya sea todo prohibido, no prohibido, o sea, quiere hacer teshuva. Es un proceso de teshuva, hay dos etapas. La primera etapa es alejarse de casinos. Porque si va a estar allá, no va a poder superar la prueba. Es adicto. ¿Sí? Entonces, esta hora se está cuidando no pecar, si lo vamos a llamar un pecado, ¿correcto? En este caso. Una persona que comía cerdo, ahora quiere hacer teshuva, ya no quiere comer más cerdo. Entonces, la primera etapa es alejarse de restaurantes o de amigos que comen esa comida. Correcto. Porque le gusta mucho, no va a poder superar la tentación. En la segunda etapa, ya que se hizo inmune, o sea, ya estudió el por qué es prohibido, ya lo internalizó dentro de sí mismo, ahora es fuerte. Incluso cuando esté expuesto a esa tentación, no va a pecar. Correcto. Está ahora cumpliendo el precepto negativo de forma activa. Entonces, hay dos formas como cumplir, dice el Gaon de Vilna, un precepto negativo. De forma activa o de forma pasiva. Sin embargo, en mitzvot aseh no hay dos formas. O lo cumples o no lo cumples. Correcto. Entonces ya tenemos aquí todo el sistema. Tenemos aquí, entonces, otra vez, Torah está por encima de energía. Preceptos activos por encima de masa o materia. Negativos por encima de la velocidad de la luz al cuadrado. Es las dos formas como cumplir el precepto negativo. Forma pasiva o activa. Correcto. Bueno, entonces todavía no llegamos a ningún ¿Nos puede sitio. dar otro ejemplo de un precepto pasivo como tiene dos caras, como tiene dos Cualquier ejemplo. O sea, yo en cada cosa que tengo que hacer teshuva, no pecar en algo, pues hay dos etapas. La primera etapa es, no tengo la fuerza de una persona que se atrae, o sea, una mujer que le atrae mucho y no puede estar con ella, o porque está casado, porque es prohibido, que sé que hay millones de factores. Si se acerca a ella, va a caer. Correcto. Aléjate de ella. Pues lo primero es alejarse y la segunda es... Como dice el Rambam, una persona que hizo teshuva de verdad, o sea, que por alguna razón u otra de repente topó con esa mujer, no es porque la buscó, de repente se encontró con ella, a solas, y aún así es bastante fuerza de no pecar. Y eso es pasivo. En eso es activo. Ah, ese es activo, correcto. Ya tiene fuerza, ya puede luchar en contra. Correcto. Muy ¿Okay? bien. Ahora tenemos que multiplicar. Porque si yo en la pantalla, en la ecuación de Einstein, quiero saber cuánta energía hay en la materia, tengo que multiplicar la materia por la velocidad de la luz al cuadrado. Correcto. Si yo quiero saber qué valor divino tiene el mitzvah que estoy haciendo, o sea, cuánta energía, o sea, cuánta voluntad divina está presente en la mitzvah que estoy haciendo, ¿qué tengo que hacer? Multiplicarlo por la velocidad de luz, multiplicado por la cantidad de mitzvot lota que estoy cuidando. Correcto. ¿Sí? Si logro cumplir todos los preceptos negativos y los preceptos activos, y los preceptos negativos en sus dos formas, porque cada uno es balchuga, primero lo cumple de forma pasiva, luego se eleva y lo cumple de forma activa, Sí. perdón. Entonces, en su ser, en su neshama, se están multiplicando. ¿Qué dice multiplicación en el contexto, o sea, psicológico, mental? En la física, o sea, es lo que es. O sea, si tomo dos manzanas, multiplico por dos, tengo 4. O sea, 4 por 4 son 16. ¿Ok? Correcto. Se interrelacionan, se interpenetran cada manzana, entre comillas, en la otra. Y ya tenemos aquí no 4 más 4, sino multiplicado por 4. Correcto. Pero en lo espiritual, ¿qué quiere decir multiplicar? Entonces, Rabbi Eliyahu Dessler, en el que escribió el Mishnah Eliyahu, en el tomo quinto, o cuarto, no me acuerdo, tomo quinto, si no me equivoco, dice que en lo espiritual se multiplica y no se suma. ¿Por qué? ¿Para bien y para mal? Para bien y para mal.
¿Por qué? Porque cuando en mi ser, en mi neshama, ¿sí? O en mi ruach, mi nefesh, me da igual ahora los tres niveles, ¿sí? Las mitzvot no se localizan una vez que las hice, ¿sí? Una al lado de la otra. ¿Cómo se llama? Se interpenetran una a la otra. Correcto. ¿Correcto? Y eso es multiplicación y no adición. Correcto. ¿Correcto? Entonces, si yo logro adquirir ese nivel absoluto que cumplí todos los preceptos que me pide la Torah, entonces ahora mi personalidad está formada de la combinación del mitzvot aseh con mitzvot lot aseh. ¿Correcto? Mitzvot aseh es lo que hice y los mitzvot lot aseh es lo que me otorgó trascendencia a los preceptos activos que cumplí. Correcto. ¿Correcto? Entonces se están complementando, se están multiplicando, se están interpenetrando. Entonces voy a hacer la multiplicación. Veamos. La cantidad que hay que multiplicar son 248. 340. Más bien, 248 248 por 365 ajá, por 365. 33.039.800. Esto equivale a Torah. Torah equivale mitzvot aseh por mitzvot lot aseh, ¿correcto? Correcto. Y aquí 248, 365 al cuadrado. Entonces, Correcto. este número equivale a Torah. ¿Al cómo? ¿A dónde? Sí, este número no me dice a mí nada. Bueno, a mí tampoco no me dijo hasta que lo encontré. ¿En la ciencia? No, en la Torah. ¿Qué ciencia encontró? es? Torah, estamos olvidado la ciencia, ahora estamos puramente en lo espiritual. ¿Pero qué encontró de la Torah con relación con este número? La Torah contiene 304.805 letras. Es el número de letras que hay en la Torah. Correcto. ¿Ok? Cada letra tiene otro valor, otro número. Aleph vale 1, Bet vale 2, Gimel vale 3, etc. Correcto. Yo tomo, pues, por ejemplo, la palabra Bereshit. Entonces, Bet vale 2, Reish vale 200, ¿sí? Aleph vale 1, Shin vale 300, Yud vale, ¿ok? Así sigues contando todas las letras de la Torah, cada una con su valor numérico. Correcto. O sea, la gematria, lo que es el valor numérico se llama la gematria de todas las letras de la Torah. Obviamente es muy complicado hacerlo, ¿no? Pero con las computadoras hoy en día es muy sencillo, ¿no? Sí. Ok, entonces te voy a decir cómo lo hice. La pregunta que yo no formulé en aquel entonces, yo estaba estudiando con alguien que fue el único, creo, en todo el mundo que tenía la Torah en su computadora, un profesor de matemáticas que hizo Teshuvah en Israel. Se llama profesor Michelson. Bueno, entonces le pedí que él saque de su computadora cuántas veces la letra Aleph figura en la Torah, cuántas veces la letra Bet figura en la Torah. Entonces aquí tengo toda la relación. La letra Dalet, por ejemplo, figura 7.032 veces. Correcto. Multiplicado por 4, porque Dalet vale 4. Sí. Entonces me da 140.280. La letra Taf, por ejemplo, figura 17.950 veces. Multiplicado por 400, ¿sí? Te da 718.000. ¿Ok? Correcto. La letra Yud, por ejemplo, figura 31.531 veces. Multiplicado por 10, 315.310. Otra vez, la letra Yud, ¿cuántas veces aparece? 31.531. Añado un 0. 31.500, correcto, y son 315.000. Haces toda la relación. Correcto. ¿Sí? Te sale 33.080.211. Ah, no, Un momento, voy a terminar la plática. Muy bien. Créeme, Enrique, cuando encontré esto estaba mareado de euforia 3 días. Porque resulta que tenía razón. El lenguaje científico es traducible al lenguaje de la Torah. Claro. Pero todavía no estaba enfocado. Faltaba, había una diferencia en los 40.000 y pico. Exacto. O sea, están sobrando. Sí, que está sobrando. O sea, que la multiplicación me da unos 40.000 de más. Correcto. Bueno, 2 años estaba dando vueltas. ¿Cómo eliminar esa diferencia? Y créanme que consulté a grandes Talmidei Jajamim, gente también muy capaz, y nadie me proporcionó la solución. Hasta que un día en mi casa tenía como invitado mi tío, que ya falleció, de España, se llama Maurice Al-Levi. Y cuando le conté todo esto, en su Shishit me vino y me dijo, ¿se te olvidó algo? Dije, ¿qué se me olvidó? Y dije, según Jajamim tú dijiste que el número 365, que equivale a los preceptos negativos, equivale a los días del año. Pero no es verdad, o sea, no es que no es verdad, no es exacto. Porque la Tierra gira alrededor del Sol, no en 365 días, sino en 365 días y 5 horas y X minutos y X segundos. Si añades este pico, a lo mejor vas a eliminar la diferencia.
¿sí? Correcto. Porque según esos jajamim, el número de mitzvot lo hace es exactamente equivalente al número de los días que la Tierra le toma girar alrededor del Sol. Pero los días que a la Tierra le toma girar alrededor del Sol, ¿eso es según el calendario gregoriano o también No, el- no, 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 no. científicamente? Sí, sí, es 365 días y X horas y X minutos, etc. O sea, Correcto. no solamente eso, fui a un profesor de astronomía de hoy día que vive en Beit Wagan, ¿sí? O sea, aunque es jaredí, pero es Balchúa, es profesor de astronomía, y le pedí exactamente, ¿sí?, el tiempo que tarda la Tierra a girar alrededor del Sol. Ok, pero vamos, me estoy adelantando un segundo. ¡Wow! Fue una idea excelente, o sea, una idea brillante. Ninguno de todos esos personajes que fui a consultar no vino con esta solución y hasta que tenía que esperar a mi tío que venga de España para que venga con esa solución. Entonces tomé el número de la Torah, que es 33.080.211, lo dividí por 248 y saqué la raíz cuadrada. Y me salió 365, 5 horas, 25 pico minutos y X segundos. ¿Ok? Correcto. Entonces fui a preguntar ahora a este profesor de astronomía exactamente que me diga, según las observaciones actuales, cuánto tiempo tarda la Tierra a girar alrededor del Sol. Me dio un número casi exacto, pero todavía con una pequeña diferencia. O sea, la diferencia que estaba buscando para eliminar, que eran 40.000 y pico, ahora se redujo a 3.000 y pico. Pero esa diferencia no tiene ningún significado, por varias razones. Primero, porque la rotación de la Tierra alrededor del Sol no es un constante, varía con el tiempo. O sea que incluso si hoy en día el número hubiera sido exactamente según lo que requiere la Torah, hace 1000 años atrás o 5000 años atrás era un número diferente. O sea que en principio no puede encontrar un número exacto. Pero y además, y todavía más importante que eso, que la ciencia solamente está aceptada por todos los físicos que es una aproximación. La Torah, sin embargo, no es aproximación, es lo absoluto. ¿Ok? Correcto. Ahora, me dirigí a Moshe Shapira y le pregunté, pero hay aquí algo que no es consistente. Según Jajamim, el número tiene que ser exacto. Los 365 preceptos negativos con los 365 días del año. Pero aquí encontramos algo que es... Aquí hay un pico más. Aquí no hay pico. Aquí el número es redondo. No, entonces me dijo no. Que también en los mitzvot en preceptos negativos, también según la Torah escrita, los jajamim de cada generación tienen la obligación de añadir barreras, siagim, lo que se llama, ¿sí?, para evitar que el pueblo peque. Ese es El pico que hay que añadir. Correcto. Y ese pico varía con el tiempo, exactamente igual que la rotación de la Tierra, del Sol, varía con el tiempo. Entendido. Entonces vamos a resumir, ¿ok? Hacer resumen general, o sea, ¿a qué hemos llegado? Voy a formular la pregunta siguiente. ¿En qué Einstein estuvo en lo cierto y en qué se equivocó? Lo que es cierto en la ciencia y por lo cual tenemos que levantar una verajá cuando entra un científico goy, es las relaciones matemáticas que él encontró, que figuran en sus ecuaciones. Eso no hay nada que hablar. Se puede decir Kibehol, incluso Kodesh. Terminó. Hay que hacer una verajá. Cuando él entraría. Cuando Newton entraría. Cuando Newton, correcto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque encontró algo que en realidad, como dice Rab Shimshon Raphael Hirsch, un gran comentarista sobre el Humash, en fin, un gran talmudista, ¿sí?, cuando un científico descubre algo, en realidad está descubriendo otro aspecto del pensamiento divino. Correcto. Porque está descubriendo algo que está aquí. ¿Ok? Lo que es falso en toda la estructura científica es los parámetros, o sea, los términos. Energía es un puro invento humano. El término masa o materia, también humano. Velocidad de luz es humano. Las relaciones matemáticas entre estos tres parámetros es absoluta, es correcta. ¿Pero entre qué? Aquí tenemos la respuesta. Estas relaciones matemáticas no son entre energía, materia y velocidad de luz, sino entre Torah, mitzvot aseh, mitzvot aseh. Son las mismas relaciones matemáticas exactas. Correcto. Lo que pasa que Einstein, como ser humano que es incapaz de ir más allá de su conciencia, de captar el mundo tal como es, él lo está captando a través de su propia conciencia, su propia mente, que está muy limitada, no puede captar la substancia real del mundo, ¿sí?, tal como lo percibía Damarishon o como lo hemos percibido en Har Sinai, Monte Sinai. Él percibe un mundo físico, y por lo cual tiene que acoplar a los números, a las matemáticas, términos inventados por la persona. Correcto. Con la velocidad de luz, etc. Pero más allá tiene que ver algo diferente. Y hoy en día todos los físicos, o por lo menos los más grandes, están de acuerdo
que la física no es capaz de ofrecer más que modelos de algo que nadie sabe lo que es. La Torah aquí viene con la respuesta. La Torah dice, señores, yo soy la realidad. Todo se encuentra en mí. No busquen otro sitio, porque no hay ninguna otra teología en el mundo que tenga esa pretensión de decir que las leyes, que las normas que tienen que seguir sus creyentes son simultáneamente las leyes de la naturaleza, excepto la Torah. Correcto. Aquí tenemos la primera comprobación. Porque, ¿qué me llevó a mí a descubrir esta ecuación de la Torah? Vamos a suponer que estos son los 5 tomos de Torah, ¿no? Pero es increíble que el valor numérico de todas esas letras es la multiplicación de preceptos activos por negativos. Correcto. ¿Y cómo llegué a eso? A través de Einstein. Quiere decir que hay aquí un puente muy sólido entre la Torah y ciencia. Claro. O sea, la persona que cumple, ¿sí? Para poner punto final, la persona que logró cumplir los 248 por 365 al cuadrado, o sea, en las dos facetas, él es lo que Dios quiere del mundo. Él es esta energía, la voluntad divina pura. Correcto. Esa es la persona que se puede decir que está creada en imagen y semejanza. Excelente. Okay. Magnífico, Rabino, muy interesante. Ahora quiero conectar esto con el tema inicial, que con eso empezamos la primera entrevista. Claro. Cómo la mente está conectada con el cuerpo. Excelente. Okay. Y en aquel entonces te dije, no sé si te vas a acordar, que según Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, la conexión, la unión, el anexo mente-cuerpo, o la unión, se consigue gracias a la Torah. Sí. La Torah es el factor, el bridge, el puente que unifica ambos polos. Okay, aquí, obviamente, si le voy a decir esto a cualquier persona que no cree en la Torah, se va a reír a carcajadas, o sea, sí, como hablé chino, ¿no? Sin embargo, después que escuchamos esta plática, está claro que sí. Por ejemplo, esta ley tan básica en toda la física, la ecuación de Einstein, su correspondiente está en la Torah. Correcto. Y si tengo que elegir entre los dos, ¿cuál de ellos es la auténtica y cuál es la humana? Obviamente la Torah es la idéntica. Correcto. Porque hemos comprobado a lo largo de las clases que di aquí que en realidad la primera sustancia en la realidad es la mental, la divina, no la física. Claro. La física viene en segundo plano. Entonces, si tengo que elegir entre dos leyes, uno espiritual, según las leyes espirituales, otras físicas, obviamente, ¿quién está en la base de quién? La espiritual está en la base de la física, no al revés. Correcto. O sea, y ya que tengo las leyes espirituales, ya no necesito las ecuaciones de Einstein. La ecuación de Einstein es un reflejo muy pálido de esta ecuación. Correcto. Es lo mismo, pero formulado con un lenguaje humano. Correcto. ¿Ok? Entonces, si ya logré comprobar esto, entonces ya puedo explicar lo que dice el Ramjal. Porque si estas leyes, si esta ecuación de Einstein está underlie, o sea, está en la base de toda la creación, de todo el universo, según él, según la física, obviamente que la Torah, claro, es el caso. La Torah está en el fondo de todo. La Torah es el plano de la creación. Y obviamente que está en el fondo de la persona, que está en su interior de su neshama, de su yo, que es en realidad lo que está ahí más allá de nuestra conciencia. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con la mente-cuerpo? ¿Cómo la mente está conectada con el cuerpo? La mente de un lado no está en el espacio. ¿Sí? El cuerpo, sin embargo, sí lo está. ¿Sí? Cabe sentido decir que, por ejemplo, esta pluma que tiene cierta dimensión, la puede poner dentro de un vaso que es más ancho. Lo pequeño cabe en lo grande, ¿correcto? Correcto. Pero no cabe decir que la mente que no está en el espacio cabe en el cerebro que está en el espacio. No tiene sentido. Si yo me levanto ahora y voy a caminar, la mente me va a acompañar. Ahora mi mente está aquí, luego va a estar allá. ¿Sí? Hoy yo estoy aquí, mañana voy a estar en Miami. Mi mente ahora se trasladó de Miami, México a Miami. Pero si mi mente no ocupa espacio, ¿cómo se puede trasladar en el espacio? Claro. Es igual como la luz, ¿no? Claro. Si la luz no está en el espacio-tiempo, ¿cómo transcurre en el espacio-tiempo? Exacto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta tiene dos facetas. Primero, la comprensión, cosa que lo hice a cierta medida en las clases anteriores, ¿sí? Que lo físico en realidad no existe de forma absoluta. Es solamente una percepción humana subjetiva. Más allá de lo físico existe algo que no es físico, como en este caso la ecuación de Einstein. ¿Ok? Más allá de esa ecuación de Einstein, que es puramente física y matemática, existe otra ecuación que no lo es puramente espiritual. Correcto. ¿Ok? Entonces, detrás de lo que no sé, tú y yo te percibo como algo físico, tú me percibes como algo físico, detrás de aquí dentro se oculta algo que no es físico, que soy yo. ¿Correcto? Y el aspecto físico mío no existe en realidad, es solamente un producto, un resultado de la observación. ¿Ok? Como dijimos, el color verde, todos los colores están en la mente de la persona que lo está percibiendo, y eso es válido respecto a cualquier otro parámetro que estoy percibiendo. Correcto. Pero algo existe, yo existo. Yo existo independientemente si me estás observando o no, si me estoy observando en el espejo o no.
O sea, cuando yo digo yo existo, quiere decir mi mente, mi personalidad, mi neshama. Correcto. Está allá. Eso es innegable, ¿correcto? Correcto. Si es así, y en efecto se puede comprobar, ¿sí?, basándose en todo lo que hoy en día sabe la ciencia, que lo que se llama la materia es solamente subjetiva, pero no existe en realidad más allá de la observación. Correcto. Aparentemente el problema mind-body problem, cómo la mente está conectada con el cuerpo, aparentemente desaparece. Sí, por supuesto. Porque ya aquí llegamos a ¿cómo se llama? La filosofía idealista, que Claro. niega la realidad de la materia. Entonces, aparentemente ya no hay problema cómo la mente está conectada con el cuerpo. Porque no hay cuerpo físico. Entonces, Claro. el problema desapareció. Es la propia mente la que la recrea. Pero aún así, ahora voy a reformular el problema, pero de un nivel mucho más profundo. Vamos a ver que todavía persiste el problema. Porque es un hecho. La persona cuando va al baño tiene que hacer una verajá, ¿sí? Y que finaliza un maflila azot, que Dios hace una maravilla. Esa maravilla le estamos bendiciendo. ¿Cuál es la maravilla? Porque Dios todo es maravilla. O sea, ¿a qué maravilla se refiere la verajá, la bendición? Entonces dice el Ramá en Shulchan Aruch, vamos a decir, maflila azot, que unifica lo espiritual con lo material. Pero si lo material no existe, ¿sobre qué estamos diciendo verajá? Ahora voy a ofrecer la explicación. Porque todo lo que he formulado, en fin, he presentado, nos lleva a lo siguiente. Lo espiritual también tiene dos facetas. La faceta absoluta, ¿sí?, eterna, infinita de lo espiritual, y el aspecto concretizado de lo espiritual, limitado. El aspecto limitado de lo espiritual es lo que nuestros ojos lo captamos y lo percibimos como material. O sea que la materia es una faceta del espíritu, de la parte La faceta espiritual. es una percepción humana de la espiritualidad concretizada, limitada. Por ejemplo, mitzvot hace, ¿sí? Mitzvot hace 248 preceptos activos. ¿Sí? En mi mente se traduce a tus 248 órganos. Correcto. ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy viendo un cuerpo humano, en realidad, ¿qué estoy viendo? Una constelación, configuración, una combinación de mitzvot aseh y mitzvot lot aseh que se están interrelacionando. Ese es el cuerpo humano par excellence. No hay otro. O sea, más allá de la percepción de tu cuerpo, ¿qué está? Los preceptos activos que tú puedes cumplir y los preceptos negativos que tú tienes que descuidar, no transgredir. Es lo que está presente detrás de tu cuerpo y en el cuerpo de cualquier persona. ¿Ok? En el fondo eso es lo que es. Correcto. Ahora vamos a volver a la pregunta. ¿Cómo mi mente está conectada con el cuerpo? O sea, ¿cómo mi mente está conectada con ese sistema perfecto, divino de mitzvot aseh y mitzvot lot aseh? Yo, en mi vida diaria, no vivo según esos preceptos. No los cumplo y, sin embargo, logro levantar mi mano. Correcto. Cuando levanto mi mano, no estoy levantando una mano física. Porque lo físico, repito, no existe. Estoy levantando, entre comillas, una combinación de preceptos activos con negativos. Pero si yo no lo estoy cumpliendo en mi vida diaria, ¿cómo logro levantar la mano? Aquí viene el mind-body problem en su manifestación más profunda. Entonces viene y dice Ramchal, por favor, ¿quieres eliminar el problema? Cumplir la Torah. Correcto. Entonces el anexo mente-cuerpo se consigue gracias a la Torah. Muy bien, Rabino. Excelente. Pues muchas gracias. Gracias, Nada. Rabino. El Rabino David Toledano. Quédense en tutorah.tv. Los esperamos en una próxima emisión.